Pues nada, vamos a empezar. Bueno, yo soy Mónica de Bauplan. Yo no tengo nada que ver, o sea, tengo que ver en todo esto porque soy de la editorial. Pero bueno, que ya está el libro en la calle. Como sabéis, Paula y Andrea son filósofas, podcasters y unas entendidas en el mundo de los cripto, o las cripto. Las cripto, los cripto, es un poco Lo cripto. lo cripto, lo cripto. Y bueno, daros las gracias a todos por estar aquí, dar las gracias a Espacio Dickinson por abrirnos las puertas y Alba, muchísimas gracias por acompañarnos. Alba es editora de Orden Mundial y cuando estuvimos pensando quién podía funcionar para presentarlo y tal, coincidimos todos en que Alba era perfecta, o sea que muchísimas gracias. Y yo ya me retiro y empezáis, cuando queráis. Pues bueno, yo reitero el agradecimiento por invitarme para moderar este debate y esta presentación sobre criptoprofetas, hipermasculinidad y nueva derecha, que creo que es un tema muy actual, que además no se suele tratar tanto desde un punto de vista de la filosofía, entonces es muy interesante que tengamos aquí a dos filósofas hablando sobre uno de los fenómenos de nuestro tiempo, ¿no? Y sobre todo cuando nos preocupa mucho como feministas cómo se está desarrollando la manosfera, los nuevos machismos, esta contrarreacción machista, que todo podremos discutir mejor todo esto. Voy directamente a lo que nos ha traído aquí y a plantearos una serie de preguntas y plantear esta conversación. Y yo creo que lo primero que a mí se me vino a la cabeza cuando vi vuestros perfiles, vi este libro, dije, ¿cómo han llegado al mundo de las cripto, ¿no? ¿Qué es lo que les ha generado este interés? Entonces, ¿por qué decidisteis escribir este libro y qué es lo que os motivó a meteros a indagar en el mundo de lo cripto y en concreto de estos criptoprofetas? ¿Quieres que empiece yo? ¿Tú? Vale. Bueno, antes de nada, pues muchas gracias Alba, muchas gracias Mónica, Emilio, todo el equipo de Bauplan, porque bueno, nos habéis cuidado mucho durante todo este proceso que ha sido largo, ¿no? Escribir a 4 manos es siempre una cosa muy distinta que escribir a 2 y ha merecido mucho la pena porque ha habido muchas manos involucradas, ¿no? Así que muchas gracias. Claro, ¿cómo decidimos empezar a escribir sobre esto? Digamos que vinimos por 2 vertientes distintas. Andrea y yo somos amigas desde antes de escribir el libro, pero ella venía rumiando, ¿no?, el tema de qué está pasando con la derecha, ¿no? Desde hace un par de años, qué está pasando con la nueva derecha, por qué la nueva derecha ya no es lo mismo que la derecha de la que se quejaba el 15M, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, yo venía rumiando también, por mi lado, qué está pasando en las redes sociales, porque está habiendo unos nuevos especímenes, digamos, que empiezan a tener un discurso similar cuando entre ellos no se siguen en redes sociales, ¿no? Y entonces yo dije, ahí está pasando algo extraño que eventualmente se manifestará y será como muy evidente. Este libro en realidad tiene a su espalda 2 años de escritura casi. Sí. Entonces esto ya lleva siendo observado, digamos, lo llevamos viendo un tiempo y así empezamos cada una por su lado, ¿no? Eso han sido casi 2 años de escritura. Por otro lado, yo creo que más allá de la preocupación compartida, por así decirlo, sobre este nuevo auge de la derecha, qué pasaba con lo cripto y también cómo abordarlo, ¿no?, como problemática social pues casi de primer orden, también estábamos bastante convencidas de una metodología en común, ¿no? Total. Digamos que ese sacar la filosofía de los despachos y ponerla al servicio de, bueno, pues entender fenómenos contemporáneos y que están muy latentes, ¿no?, que constituyen una preocupación compartida, pues era un poco lo que nos motivó. Y sobre todo también nos vimos muy atraídas por lo que era el mundo de la etnografía. De hecho, hay como una aproximación etnográfica que, bueno, pues en la que hemos tenido la oportunidad de entrevistar como a distintos perfiles y sobre todo como reivindicar ese carácter un poquito más práctico de la filosofía, ¿no?, más de facto. Sí, o sea, ya hablaremos un poco más adelante de eso, yo creo, pero pensábamos que una parte muy importante de un libro que quiere explorar algo que todavía no había sido estudiado per se, empezaba por, fundamentalmente hablar con la gente, ¿no?, por el diálogo. Y eso es algo a lo que le hemos dado mucha importancia en el proceso. Eso es. Os iba a preguntar un poco más adelante, pero como está saliendo ya esa idea del el proceso de escritura de este libro, habéis dicho que ha sido
complejo, ¿no? Entiendo que también siempre escribir libros siempre es difícil, eso dicen los que los han escrito. Pero claro, escribir a 4 manos es complicado, puede tener la parte de coordinación. Luego es muy interesante que contáis con perfiles tan potentes como Wendy Brown, que además incluís las entrevistas al final del libro, que eso siempre es algún valor añadido muy, muy claro, de tener esas perspectivas, esas otras voces. Pero luego también en un momento del libro habláis de las dificultades de entrevistar precisamente a esos exponentes del mundo cripto, ¿no? Lo difícil que es sentar a esos cripto bros y decir, oye, voy a tener una entrevista contigo para que me cuentes, para observar o para que me cuentes cuál es tu perspectiva y yo sacar mis propias conclusiones. Entonces, teniendo un poco en cuenta todo esto, desde el entrevistar a Wendy Brown a pegarte por DM con un cripto bro, Está bloqueado ahora. Claro, ¿cómo ha sido este proceso de escritura de este libro? Bueno, yo creo que ha sido un proceso bastante arduo, también muy interesante y sobre todo era lo que comentaba Paula, ¿no? Que nos había permitido como ese diálogo, digamos, frontal con, bueno, pues distintas voces que habían reflexionado al respecto y que además tenían perfiles súper distintos. Por ejemplo, el de Wendy Brown sí que era mucho más académico, incluso nos interesaba mucho cómo abordaba la cuestión de la alteridad, del muro, de lo otro, pero luego hay perfiles tan diversos como el de Gala Hernández, que es también, pues bueno, amiga y compañera que se ha ocupado del prólogo del libro, que lo abordaba desde el prisma del largometraje, ¿no? De lo que es la película y cómo también se puede hacer activismo desde lo visual. Entonces, como proceso, a mí me ha gustado mucho y creo que realmente reivindica mucho como ese carácter tan orgánico de la filosofía, ¿no? Incluso también hemos entrevistado a Nesrin Slawi, por ejemplo, sobre todo con la idea de poder recoger un poco más estas voces que quizás vienen del sur global o entender un poco qué pasa en la región MENA, ¿no? Para indagar sobre si esto era un fenómeno exclusivamente occidental, por así decirlo, o si era aplicable, digamos, a la generalidad de países pues, donde hay un sistema capitalista. Claro, de hecho, una de las preguntas que le hicimos a Nesrin Slawi, que fuiste tú la que la entrevistó, pero yo le transmití, era, ¿hay algo, crees que en la cultura árabe puede darse algo similar a esto, ¿no? O si, digamos, en ese sentido se salta las fronteras, lo cripto, la ideología cripto puede saltar fronteras, que eso engarza muy bien con lo que Wendy Brown iba hablando, ¿no? De las murallas, del carácter desiderativo que tienen las murallas, ¿no? El carácter pasional de las murallas, que es no son útiles las murallas, pero se siguen construyendo, ¿no? Entonces, si se saltan esas murallas, ¿qué está pasando, no? Cómo esto se asienta en otras identidades culturales. Y la cuestión, claro, en la escritura, nosotras dábamos, o sea, el libro al final tuvo que acotar por una cuestión de extensión y todo eso, tuvimos que acotar las entrevistas que cogimos, pero entrevistamos también a una profesora de instituto, entrevistamos a un activista de colonial, también entrevistamos a mucha gente y para nosotras, que esto era además algo que en lo que coincidimos desde el principio, nos resultaba importante no solo cómo se comportaban en las entrevistas las personas que hablaban, sino también el formato y las condiciones que nos ponían y nos imponían en ese sentido. Por ejemplo, casi todas las entrevistas que están, o sea, todas las entrevistas que están ahí han sido hechas lo más personalmente que se puedan hacer, es decir, Zoom, ¿no? En videollamada. Pero, por ejemplo, cuando intentamos entrevistar a criptos precisamente, nos ponían una serie de condiciones que eran absurdas. O sea, había... Para empezar, yo pues, escribí a uno por Instagram, que era la única vía de contactarle y me ignoró. Pero como estaba de fiesta en el pueblo de al lado, me acerqué a él y le dije, oye, mira, te he escrito. Y entonces me dijo, siéntate aquí un momento, ¿tú qué haces? ¿Eres una feminista roja? Y entonces yo lo que dije, yo soy kantiana. Y entonces me dijo como, me encanta Kant. Vale, te cedo la entrevista. Me parece increíble. O sea, esto fue en el Alambique, que en plan, debería patrocinarnos, ¿no? Y entonces, y al lado había otro cripto y me dijo, a este le conocerás porque este es facha de verdad. Y yo le dije como, no le conozco, pero bueno, le busqué. Y entonces ya dije, joder, pues si le puedo hacer una entrevista a él también, tal, no coló. Y entonces nos dimos los números y desde ese momento era como, te doy la entrevista a cambio de que vengáis a mi podcast, eso, a hablar con Albise. Con Albise y con el Hincho.
Sí, o sea, era una cosa como al Bixby, al Simpson, y claro, Andrea y yo decíamos como, vale, vamos a sacarle rédito a esto. Aparecemos en un sitio de esos con un par de libros de Kant, con un par de libros de Aristóteles o qué sé yo, rompemos la dinámica del discurso vacío y nos apegamos a los textos, no porque seamos como especialmente fieles a, digamos, al estilo decimonónico que puede salirnos también, esa vena a veces, de leer y de discutir, sino porque a lo mejor es la única manera que tenemos de discutir con ellos. Y entonces luego dijimos, no, porque es que vamos a salir de ahí escaldadas, en plan, Claro. nos van a dar pal pelo, yo veo cómo trata a las mujeres ahí dentro, tal. Y entonces como que ya empezamos las negociaciones, ¿no? Empezó el proceso de negociación de, vale, yo te cedo la entrevista si tú me das 2 abolicionistas. Y yo, no, pues no te voy a dar ninguna abolicionista porque no me llevo con abolicionistas. Bueno, venga, dame una, ¿no? Y al final me cansé tanto y era tan cansino pues que pues sí le bloqueé, en plan, eso es mi culpa, o sea, es verdad, he sido muy mala antropóloga en eso porque perdí, o sea, por completo. Sí, es verdad que había como cierta entidad como un poco mercantilista en lo que era, pues, no sé, un intento de aproximación por nuestra parte. Un cortejo laboral, o sea, un cortejo Pero como profesional. Totalmente. Y claro, por ejemplo, nosotras nos dábamos advertidas de quién era el hincho, hicimos como una prospección entre colegas. Claro, o sea, de hecho, ellos son testigos, ¿no? Y nos dijeron en plan de, bueno, ¿habéis visto este tipo de podcast? No vayáis, en plan, ni siquiera parapetándoos en el traje de académica más repipit, o sea, no vais a salir bien de ahí. Y O sea, estuvimos a punto de aceptar porque incluso nos íbamos a hacer las fotos para sí, el podcast, pero luego dijimos, no. yo creo que también da cuenta un poco de esa ruptura del debate social que tienen estos perfiles, ¿no? Eso es, claro. Lo complicado que es dialogar con ellos, construir y que realmente a nivel propositivo es muy complicado siquiera como encontrar un itinerario político que defiendan y que... Frente precisamente, sin embargo, a gente está, digámoslo así, pues una Wendy Brown, pongamos, que nos respondió, o sea, le escribimos un mail, señora Wendy Brown, tal, no sé cuánto, le traemos en plan de Oriente 3 regalos, yo qué sé, y de repente era como, let's do it, ¿no? Claro. En plan, fue muy rápido y Claro, muy fácil. incluso tal vez podríamos pensarlo, porque con Wendy Brown podemos encontrar una afinidad, ¿no? Pero igual en perfiles de la manosfera o de la derecha radical, con los que tal vez se pueda establecer un espacio de diálogo, que no de comprensión, pero de diálogo, es muy interesante cómo este mundo, como Internet o como el espacio cibernético que han generado estos perfiles, corregidme si algo no es exactamente así, es casi como una fortaleza para ellos, ¿no? De entras, pero entras con mis condiciones. Y como yo tengo el control de la edición, tengo el control de todo, no voy a salir bien parada porque no entro entro a su castillo. Ellos no van a salir Claro. de ahí. Claro, no hay una voluntad de diálogo, No es simplemente como una voluntad de reafirmación de sí, ¿no? O de, sí, digamos, de construir, erigir su subjetividad y no salir de ahí, de construcción de la identidad, sino que es más bien una ruptura total con el consenso social y con el tener que vivir con ese otro, ¿no? Más allá del señalamiento de lo público o de aquel que es distinto, no existe una coexistencia, una sociedad compartida. Claro, o sea, lo que vimos nosotras es que en ese modo que tienen o en esa manera en la que ellos acordaban de alguna manera finalmente no entrevistarse con nosotras, veíamos también la manera en la que ellos se relacionaban en general con el mundo que no habían construido, ¿no? Pero del que de alguna manera esperaban formar parte como jueces, ¿no? Que de ahí viene precisamente como para quienes tengan la sospecha de que es lo profético de ser criptoprofeta, es precisamente una relación, digamos, fantasiosa con un mundo que desean un mundo en el que todos son iguales, digámoslo así, y que desde ese mundo fantasioso es desde donde se relacionan con el mundo que ya existe, con lo diferente. Entonces, eso profético, ¿no? Ese vendrá un nuevo mundo, ese advenimiento, ¿no? Y que Andrea, de hecho, insistió y nos gusta que esté como el carácter bíblico ese ahí. Sí. Precisamente tiene como esta cosa necesaria de encerramiento de uno, de encerramiento sobre sí, de fortaleza que tú has dicho y que precisamente iba muy de la mano, y por eso hablamos con Wendy Brown de la cuestión de las murallas, ¿no? Hay unas murallas que no son físicas y que son psíquicas, afectivas, desiderativas, eróticas incluso diría, ¿no? Psicoanalíticas en un sentido muy fuerte, que en última instancia pliegan el mundo a su modo de ser, ¿no? Claro, digamos que ese repliegue de sí, en última instancia,
bebía mucho de lo que era esa mítica, de las lógicas del consumo, de esa cultura de lo que la manosfera llama el buen lambo, ¿no? Que es cuando alguien empieza en este mundo de los en el mundo de los criptoactivos y llega a monetizar lo que dice, bueno, y mi Lamborghini cuando llega, ¿no? Esta cultura del buen Lambo, del superarte a sí mismo, y realmente es muy complicado establecer un diálogo desde allí, pero sí que notificábamos, o sea, como ciertas, no sé, ciertos rasgos que tenían mucho que ver con lo bíblico, ¿no? Con ese, no sé, con ese Moisés que vaga por el desierto del Madián, está absolutamente solo, perdido, y es un poco el diagnóstico que nosotras hacemos sobre la masculinidad actual, ¿no? Quizás la falta de referentes, de masculinidades cisgénero, un poco y que tienen ese repliegue hacia lo tradicional, ¿no? Eso que Faludi llama el backlash, ¿no? La regresión eh, a las políticas reaccionarias y a esa forma de estar contra el mundo y ser jueces y verdugos, ¿no? Buscar Exacto. verdugos a Yo los creo- cuales señalar. Claro, yo creo que aquí como que hemos introducido muchos términos, ¿no? Porque está, por un lado está el tema de las criptomonedas, que es un mundo que no, es muy complejo ya de por sí de explicar. La idea de poder hacerte rico rápido a través de ellas. Pero luego todo conecta con pues, todo lo que habéis comentado, ¿no? Esta regresión hacia, al mismo tiempo, una nostalgia hacia un pasado donde los hombres eran poderosos y mejores y no estaban amenazados, ¿no? Y también una proyección hacia el futuro de pues esa idea mesiánica de lo que podría ser o lo que yo te prometo, ¿no? Pero al mismo tiempo también una distinción que hacéis muy pronto en el libro es la de, no es lo mismo ser un criptoprofeta que tener criptos, ¿no? Y entonces está mucho la idea del Mesías y el pastor y el rebaño. De nuevo, todas esas analogías religiosas. ¿Lo podéis explicar un poco más estas categorías diferentes o cómo se articula este mundo criptoprofético? ¿Quiénes son sus elementos? Igual podríamos empezar por dar una definición, ¿no? Como ciertos rasgos sobre qué es un criptoprofeta. Nosotros lo hemos utilizado como un término pues casi de carácter sociopolítico y cultural, ¿no? Digamos, para explicar la forma de ser y de estar en el mundo que tiene una masculinidad tradicional replegada sobre sí misma y que además vive en esa fractura del neoliberalismo y de sus fallas, ¿no? Como parte de un precariado. Luego es verdad que podemos hacer como una distinción entre qué es la manosfera, qué sería lo incel, que incluso con Gala hablamos Sí. largo y tendido sobre ese tema. Y O sea, sí que es verdad que o sea, por dar hicimos las definiciones. un árbol, o sea, primero era le pedí a mi novio biólogo que me explicase si era mejor un esquema así o así, y me dijo así porque es filogenético, así es con jerarquías, ¿no? Y He de dije, decir "Sí que me es gusta verdad". mucho que en el libro haya esquemas. Me parece muy, muy visual. Es que si no, no nos enteramos. Si no nos Sí. enteramos. Y también algo que añadiríais, también es muy interesante esta diferencia que los criptos o los criptoprofetas son una expresión dentro de la complejidad de la manosfera donde hay otras expresiones como puede ser el mundo incel, que además vosotras hacéis una distinción muy clara de esto no tiene nada que ver. Exacto, o sea, para nosotras está el sustrato fundamental que tienen en común el análisis de la nueva derecha y, digamos, los criptoprofetas, que es una hipermasculinidad, una masculinidad exacerbada y reactiva. Capitalista. Exacto, claro, sí, y esencialmente reactiva y capitalizada y Sí. tal. Y desde ahí ya empezamos a hacer, vale, ¿qué comunidades o protocomunidades hipermasculinas hay en Internet, ¿no? Entonces tenemos por un lado los criptos, que tienen este discurso precisamente en el que no solo tiene que haber criptopropietarios, ¿no? Eso es lo que decíamos al principio, ser criptoprofeta no exige ser criptopropietario, ¿no? Porque la gente no suele tener dinero para las criptomonedas, ¿no? Los que quieren ser criptos no suelen tener dinero para tener criptomonedas, pero sin embargo sí performan como si las tuvieran, ¿no? Para mí eso fue muy significativo porque vi un vídeo de un niño como de 13 años que subía un vídeo a Instagram hablando de como un criptoprofeta con una pizarrita detrás con sus cálculos, que tenía cálculos muy sencillos porque era su paga mensual, o sea, era su paga semanal, entonces decía, si yo invierto un 30% de 20 euros, claro, en plan es como le tienes que pedir permiso a tu padre para poder meter esto en una inversión, ¿no? Pero decías, es un niño que ya está performando esto y esto es peligroso, ¿no? Y es existencialmente, yo apuntaría también que es muy complicado de llevar a término, ¿no? Una existencia así. O sea, si de repente el responsable de tu propia precariedad eres tú,
En Claro. tanto que mal inversor, pues realmente hacer una crítica de carácter estructural a la sociedad y al sistema neoliberal y sus lógicas es absolutamente infértil. No, y hay una parte afectiva y hay un dolor ahí que no, Sí. que nadie se va a hacer cargo de él, ¿no? Entonces, bueno, pues estaba la performatividad cripto que va al margen de ser criptopropietario, ¿no? Y dentro de los criptos establecimos un poco la diferencia precisamente cuando fui al bar a acercarme al chaval a decirle, oye, quiero una entrevista, vi que se ofendía mucho, él hace podcast, pero se ofendía mucho cuando yo le metía en el saco de los que hacían mentorías. Y entonces de repente me di cuenta de que efectivamente si te pones a buscar vídeos de gente como Roma Gallardo, tal, no sé qué, entre ellos se lanzan pullitas. Sí. Entonces nos dimos cuenta de que entre ellos no se gustan y entonces establecimos la distinción entre pastores, ¿no? Y mentores. Entonces los pastores serían los que, digamos, si tienen activamente una posición política, en los podcasts o sea, son políticos en el sentido de que se pronuncian sobre las cosas y luego están pues, los mentores que políticamente parecería que no están politizados, ¿no? Y otra cosa es que sus discursos lo estén, pero ellos no reclaman nada, digamos. Claro, de hecho, en la propia indagación con Gala, aunque sea algo paradójico, también hablábamos un poco de cómo lo incel, ese sustrato de lo incel, también se encuentra incluso en el sur global. Incluso en Estados Unidos, por ejemplo, ya hizo un análisis bastante exhaustivo para hacer su película, de la que además también habla en el libro, y ya nos comentaba cómo los incels, que sobre todo se mueven por espacios como Reddit, ¿no? Que son como foros, sus espacios de debate en el ecosistema virtual, como los hindúes se hacían llamar a sí mismos los currycels y tenían esa autoasignación, o sea que realmente eran conocedores, digamos, de que ellos eran desprivilegiados, digamos, que podrían ser víctimas, ¿no? de un sistema estructuralmente racista, víctimas de la precariedad, y sin embargo se identificaban también como parte de esa comunidad de lo incel. Entonces ese sentido de pertenencia realmente era totalmente ambivalente y eso también nos rompió mucho los esquemas, ¿no? Yo Claro, creo. o sea, la cuestión como de que hubiera sujetos que eran pospolíticos, estando tan, realmente siendo sujetos tan politizados de otra Sí. manera, era algo que vamos, es parte de las inquietudes que llevaron a hacerse este libro, básicamente. Sí, también esa visión internacional, ¿no? De cómo sea, porque tenemos ese contexto virtual, pero ese contexto virtual se asienta sobre contextos políticos, regionales, internacionales, y es muy interesante cómo se da el salto con con una rapidez muy clara, ¿no? Muy propia de nuestro tiempo, también diría. Yo creo que una de las reflexiones más interesantes que hacéis en el libro es esta relación, tal vez también es de lo más complejo, ¿no? Entonces me gustaría que lo explicarais, esa relación de los criptos con el miedo a la impotencia eh, y el asco que tienen hacia lo no normativo, entendido, pues, por ejemplo, como lo gordo, lo queer, lo femenino, que tal vez ahí no podemos establecer paralelismos con el machismo más de andar por casa que tenemos igual todos más en mente, sí. Pero aquí hay un elemento, pues eso, hipermasculino o muy claro que se expresa de unas formas pues muy propias, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona exactamente esta relación con ese miedo y con ese asco? Yo diría que es esa visión, digamos, todos coinciden en esa visión hiperhigienista del mundo, ¿no? Que tiene mucho que ver con ese repliegue, con ese backlash y con ese auge del tradicionalismo. Para nosotras sí que, por ejemplo, la obra de Laura Quintana sí que fue fundamental para lo que nosotras acuñamos a nivel metodológico para la neoescatología, que era una indagación sobre cuáles son estas pulsiones o estos afectos primarios que hacen que lo incel sea así, ¿no? Cuáles son esas pulsiones movilizadoras. Y sobre todo encontrábamos que el asco... Bueno, lo incel no, lo cripto. Lo incel bueno, tiene sus historias también. Sí. O sea, como parte de un todo, ¿no? Sí. Pero digamos que esas pulsiones del asco y del odio, incluso del miedo en ciertos momentos hacia aquello que es indeterminado, gordo, altero, diferente. Lo pues, blandito. Lo blandito, sí. Lo viscoso, lo que carece de forma, ¿no? Definida, era realmente una de sus grandes obsesiones y era un poco su motor movilizador, ¿no? A nivel cultural y político. Claro, o sea, uno de los hilos fundamentales al final de nuestra hipótesis era que si, digámoslo así, si nosotras estábamos defendiendo, que es lo que defendemos, que existe una hipermasculinidad, que es una masculinidad exacerbada, ¿no?
y sobrealimentada, digámoslo así, por algunas cosas, se debía precisamente a que se construían en reacción, ¿no? En esta oposición amigo-enemigo que hace Carl Smith, ¿no? De me tengo que distinguir de lo otro. Y la pregunta era cuál, perdón, es que he estado trabajando antes. Bueno, es cuál es esa relación de diferencia de amigo-enemigo, efectivamente en qué se traduce, ¿no? Porque, claro, tú si lo coges en Carl Smith vas a tener una cuestión muy concreta que es que no hay nada afectivo en un principio, pues porque Carl Smith es jurista y se acabó, ¿no? Pero la pregunta era ¿qué tiene de afectivo esta manera de encontrar un enemigo y en qué encontrar un enemigo, ¿no? Y entonces cuando empiezas a verte vídeos y vídeos y vídeos y reels todo el rato hablando de esto te mantiene pobre y gordo, esto te mantiene gordo, ves que mira allí una panza, mira allí un mileurista, tal, empiezas a darte cuenta muy claramente de qué es lo que les disgusta, y les disgusta lo gordo y les disgusta lo pobre. ¿Y qué es lo que les disgusta de ambas cosas precisamente? Si te pones, sigues explorando y ves cómo hablan de las mujeres, ves cómo hablan de su propio futuro como algo a lo que ellos le están dando forma, ¿no? Que esto tiene que ver con lo del nuevo mundo, ¿no? Con lo que hemos llamado neoescatología. Pues precisamente que están obsesionados con dar forma. Entonces, el miedo, o digamos así, la reacción a lo sin forma, a lo amorfo, ¿no? A lo maleable, tal, se traduce para ellos en lo que para lo mejor un pensamiento feminista o un pensamiento un poco más fino reconocería un espacio para la vulnerabilidad, para los cuidados, para la diversidad, para una ecología política completamente integral rica y que multiplique en vez de adelgazar, digamos, la existencia, pues ahí lo que ven es, sin embargo, pues lo decía ahí, ¿no? La metáfora machista principal, que es flacidez, impotencia, ¿no? La impotencia en filosofía significa muchas cosas y significa cosas muy buenas. La impotencia es, pues, los fenómenos naturales demostrándonos no poder superar ciertos límites, que eso ya lo hablaban los griegos. Y de repente, para ellos, impotencia nunca ha significado lo que no se puede hacer porque supera nuestras capacidades, sino que significa incapacidad individual propia de, digámoslo así, pues, por ejemplo, tener flacidez, tener una disfunción eréctil o... De hecho, nosotras retomábamos mucho el término de políticas de la reactividad, ¿no? Para hablar precisamente de esta actitud reactiva hacia lo otro, hacia esta alteridad. Y lo que queríamos evitar, sobre todo a toda costa, con el libro, yo creo que pues lo hemos logrado con creces, la verdad, sin ponernos medallas, pero porque fue poniéndotelas también, que está muy bien así. porque realmente fue un trabajo, ¿no? Fue un trabajo a nivel incluso como de cuestionarnos a nosotras mismas, y era una cuestión que atentaba un poco contra nuestros preceptos políticos, que era el hecho de, claro, no queríamos blanquear ni caer en cierto paternalismo hacia lo cripto, pero realmente veíamos a alguien que predicaba desde esa herida capitalista, desde esa precariedad de aquel que no puede, que tiene un trabajo muy arduo, que además tiene una vida sexual muy pobre porque tiene que trabajar, que ni siquiera puede llorar en una habitación porque puede ser que incluso ni siquiera pueda pagarla, ¿no? Entonces veíamos casi sí, una suerte de predicador desde esa herida de infancia, sin ponernos como excesivamente freudianas, ¿no? Pero que sí que diagnosticamos en un primer momento. Hay mucha miseria, o sea, hay mucha miseria sexual, miseria, es lo que decía Gala, ¿te acuerdas? Decía, hay miseria sexual, ¿no? Pero también hay miseria económica, hay miseria y todas esas miserias en un mundo en el que de repente todo es feminista en principio, es profundamente doloroso, ¿no? Para los hombres y quiero decir, este libro a nosotras también nos ha puesto en la labor de preguntarnos mucho qué es lo que tenemos que hacer como feministas, ¿no? Si estamos de acuerdo o no con ciertos feminismos quizás un poco más punitivistas, digamos, ¿no? Sobre todo desde nuestra postura en la que abiertamente pues, somos contrarias, ¿no? A ese tipo de demonizaciones del otro, porque realmente hacer una pedagogía y construir desde ahí es muy complicado. Entonces también nos generó como cierto proceso a nivel pues, moral y político. Claro, también es esta idea de, porque habéis mencionado antes, que no se caen bien entre ellos, que incluso se desprecian. Esta idea también de que es muy triste, ¿no? Hemos ido hablando de esto y ha salido alguna vez y nos hemos reído porque nos genera pues el discurso cripto es un poco ridículo a nuestros ojos, pero ahí también podemos hablar de lo patético o de lo solitario, de esa herida de la que hablabais.
Y claro, lo que vemos es que es un proyecto profundamente individualista. Prometen un futuro a miles de jóvenes que tienen esa herida también, pero no es un proyecto colectivo, no es un futuro colectivo, es hazte rico. Eh, ¿Cómo se conjuga que sean una masa de gente con ideas parecidas, pero que no tengan necesariamente redes entre ellos? ¿Dónde está esa conexión que tal vez ellos niegan? Claro, también es muy interesante porque a nivel político, digamos que los cripto no se constituyen a sí mismos coa comunidad, por así decirlo, pero muchos encontraban amparo, sobre todo perfiles pues, que quizás tenían una vida muy dura o tenían una falta de una red de apoyo, realmente encontraban en un espacio como es Internet un espacio para el amparo, ¿no? Digamos, en esa plaza pública que es Reddit. Pero eso también nos hace pensar un poco en esta época de lo pospolítico y, digamos, de la deslocalización incluso de la plaza pública, ¿no? Y del epicentro del debate. Nos hace reflexionar también sobre los nuevos espacios políticos que generan las Big Tech, ¿no? O incluso Internet, pero como a su vez ese repliegue solipsista o esa incapacidad de relacionarte con el otro está muy latente. Entonces esa dualidad es súper interesante. O sea, yo sí que creo que hay una cosa que, o sea, mm, creo que, o sea, en el libro, al menos yo por mi parte, ¿no? Y por sugerencia además de la editorial, y funcionó muy bien, hice eso, seguí los caminos un poco el paseo de un par de criptos, ¿no? Y había uno de ellos por el que yo de verdad sentía, ¿no? Ferran, ¿no? Y por eso se llama, digamos, la primera parte se llama La epopeya de Habibi y de Ferran, que son los dos criptos, ¿no? Porque es un camino de ida y de vuelta a casa, ¿no? Y la vuelta a casa aún no ha llegado y eso es doloroso, ¿no? O sea, yo he sufrido viendo los vídeos de Ferran. Bueno, a ver, también quiero hacer un disclaimer, o sea, quiero decir, he sufrido, y ahora vuelvo a esta cosa como melodramática, pero que también es importante decir, se puede sufrir con eso sabiendo que hay gente que sufre mucho más en el resto del mundo, sabiendo que somos blancas, sabiendo que somos mujeres privilegiadas, y es importante señalar esto, que este sufrimiento es real, pero que no deja de ser objetivamente menor, digámoslo así. Bueno, es un ejercicio de empatía por tu parte, ¿no? En el fondo también. Y está bien, pero quiero empatizar también con los otros que que pueden pensar que este sufrimiento es menor y me parece perfecto que lo sea, ¿no? Pero yo sufría porque era un chico que había aceptado desde el principio, desde hace ya un año y pico, y sigue ahí, porque es que yo le sigo siguiendo, porque ya, pues ya me he encariñado, ¿no? Es una relación parasocial ya con el... Absoluta, o sea, yo tengo una relación parasocial con Soy una pringada y con Ferran. Además lo tuyo fue un poco terapia de choque porque realmente nosotras indábamos el fenómeno las dos juntas, pero es verdad que la que más vídeos consumió para hacer lo que más tenía que ver con una parte de subjetividades, esa parte un poco más psicoanalítica, fue Paula. No, fue mi una feed está terapia loquísimo. O sea, no sabe si darme ya vídeos de recetas, de tal, de Ferran, yo, o sea, nada. Y Ferran era un caso muy, muy duro porque era un cripto muy entrañable, era una persona realmente amable. Y lo que pasó es que decidió vender todas sus cosas, regalar todas sus cosas y con una tienda de campaña, pues nada, empezar desde cero, ¿no? Y este era su paradigma, vamos a empezar desde cero. Porque ya así no le tengo miedo a la pobreza, ¿no? Y claro, el tío todos los días se grababa sus vídeos sacando comida de la basura, diciendo, joder, mira, esto, pura proteína, ¿no? En plan, y decías, sí, el McDonald's ese mordisqueado tal por ratas seguro que tiene un montón de proteína. Y tío, o sea, yo realmente me puse muy triste y quería ayudarle y la gente le escribía diciendo, oye, dinos tu Bizum, tal, en plan, te ayudamos. Y él decía, no, es que yo quiero hacer este recorrido solo. Entonces, claro, o sea, yo sí reconozco una cosa que es, son lobos solitarios, se autoperciben como lobos solitarios. Desde fuera a lo mejor nosotros podemos verles, decía Wendy Brown cuando hablamos con ella, como, no, es que en verdad son como gorilas, ¿no? En plan, como que tú les sueltas ahí y son como gorilas, en plan, a ver quién es el macho alfa, el del lomo plateado, ¿no? Pero realmente ellos se autoperciben como lobos solitarios que caminan un camino muy largo, ¿no? Mesiánico, te diría, ¿no? Un desierto. Y de repente de verdad viven como mucho dolor y lo tiñen de sacrificio que se invierte en un eventual evento canónico de su vida en el que todo va a cambiar radicalmente. Y encuentran ese momento de apoyo o esas señales en que cada vez tengan más seguidores, por ejemplo, la gente les responda,
Y entonces era aún más triste, aún más doloroso, porque te das cuenta de que si encuentran apoyo en internet de alguna manera, y ahí es donde, digamos, empieza como esta cosa, parece como, no sé, como el micelio, ¿no? De los hongos están separados pero por debajo están unidos, aunque parezca que no están por fuera relacionados, ¿no? De que ninguno de ellos entre ellos se seguían, pero compartían los seguidores, ¿no? Y se decían las mismas cosas, les decían las mismas cosas. Y a mí me parece muy triste porque también por otro lado dice algo de internet que me parece que es problemático, y es que yo creo que internet es un territorio feminizado, no porque esté lleno de mujeres, sino porque es tratado como una mujer. Es tratado como un lugar de apoyo, de recogimiento, es un sitio donde tú quieres encontrar a tus iguales, apoyo emocional, tal. Y a mí eso me parece también problemático, ¿no? Y a su vez es un lugar hostil. También digamos que la espectacularización de la violencia que vemos en internet todos los días es eminentemente masculina, ¿no? Tiene mucho. Pero por eso es problemático, porque un territorio feminizado es un territorio violable. Yo no lo Es comparto. saqueable. No, claro. Yo diría que es más bien masculina. Hay muchos hombres, pero yo creo que se le trata a internet Sobre todo como una mujer. Por ese morbo en el mirar. ¿Sabes? Es verdad que quizás esa aproximación hacia Internet como espacio político es como un espacio de transgresión y de recogimiento. Entonces, creo que hay mucho de cuidados en esa aproximación hacia Internet, pero ese morbo por el mirar, esa espectacularización de la violencia, es que en su día con la Guerra del Golfo ya pasó, ¿no? Como fenómeno televisado, y a día de hoy pues lo vemos en Internet, quizás con perfiles, pues sí, de frikis que hacen retos o incluso criptos entrañables, pero que realmente exponen su precariedad, no la documentan. Sí, o sea, sobre esto hay mucho que pensar, ya lo pensaremos. Esto está abriendo nuevos debates para próximas ideas, que tomen nota en la editorial también de la generación de ideas de estos dos cerebros aquí. Yo aquí esto, claro, hay una parte del libro que se llama Geopolítica de la hipermasculinidad. Claro, yo leo geopolítica y digo, uy, esto va conmigo, esto me interesa. Entonces, no, claro, no podía no preguntaros sobre exactamente a qué referís con esta geopolítica de la hipermasculinidad. Creo que ya lo habéis dejado caer. Ha quedado muy claro que es un fenómeno claramente internacional. Si vivimos en un mundo globalizado, es que es internacional, pero también es interesante que hayáis hecho ese esfuerzo de hacerlo patente, ¿no? Y estudiarlo y reflejarlo. Pero, ¿a qué os referís exactamente con este concepto? ¿Qué es lo que describe? Bueno, yo creo que eso lo tienes que responder tú, porque tú eres la que gestó eso. Pero sí creo que tiene que ver un poco con el esquemita ese intermedio que hicimos antes entre la parte 1 y la parte 2, que es un cúmulo de hechos. Lo podéis enseñar. De hechos, no, pero de un montón de hechos históricos, masculinidades vinculadas a eso. Bueno, es una cosa, la verdad. Si tenéis el libro encontraréis estos esquemas maravillosos que además son muy explicativos. Sí, o sea, quiero decir, es más explicativo, pero por otro lado también puede ser como esquizoide, ¿no? Porque es como que de repente sale Rorro, la guerra del Golfo, todo tiene que ver, ¿sabes? Sí. Pero está, no sé, yo creo que es muy ilustrativo de lo que estamos hablando y también de la complejidad, ¿no? Porque al final sintetizar la complejidad de dónde venimos, del auge de la manosfera, de repente también otra derivada que no hemos hablado que también se expresa en lo femenino, ¿no? Las tradwives, perfiles como Rorro, que no tocan tanto hoy aquí, pero que podríamos sacar también esa derivada. Pero bueno, te dejo... No, es eso, que algo de lo geopolítico está en ese esquema, pero... Sí, sobre todo el libro, digamos que es un tránsito, ¿no? O sea, es un recorrido de lo que es la confección de la subjetividad, por así decirlo, de la subjetividad de lo cripto, una aproximación casi de tipo psicoanalítica, ¿no? Diría yo, hasta cierto punto, como de un repaso de traumas no integrados, de qué es lo que aflige a esta gente, de estas heridas del sistema económico y a la que nos empuja el neoliberalismo. Y luego queríamos analizar cómo esto se concretaba en movimientos de nueva derecha y también en los conflictos proxy actuales, ¿no? Yo creo que esa hipermasculinidad, esa exacerbación de lo masculino, explica gran parte de los conflictos que vivimos a día de hoy. Incluso que podríamos hablar de una tercera guerra mundial, ¿no? Incluso esos personalismos son eminentemente masculinos. Pienso, por ejemplo, en un Trump. Pienso también en esa épica, cómo se apoyan en esa épica de lo griego, ¿no? Del superhombre nietzscheano,
podríamos decir. Incluso hay agitadores, por no llamarlos pensadores, en Estados Unidos que realmente beben mucho de esa épica de lo griego, de la superación del hombre en términos casi civilizatorios, y que luego a nivel físico incluso sí, digamos que se afirma y se deduce cual figura fuerte, casi como el mesías de la civilización. Sí, además nosotras ahí vimos una evidente, o sea, como un Trump o alguien que seguiría a Trump o sigue a Elon Musk es casualmente un hombre que se siente atraído por un cuerpo bien formado masculino, ¿no? O sea, musculoso, tal, como una estatua griega, ¿no? Blanca. Tenía también además esta cosa ahí que si tiras un poco del hilo pues les puedes enfadar mucho, ¿no? De que es un poco homoerótico, ¿no? Totalmente. Ahí hay un culto al cuerpo masculino blanco que yo no veo que estás haciendo con, yo qué sé, otras estatuas femeninas, ¿no? Entonces pero sí que veíamos que eso lo tenían en común con los, pues por ese background, digamos, de hipermasculino, ¿no? Pues un Elon Musk, sin ir más lejos, o un Milei con una motosierra, ¿no? Incluso en España no podemos olvidar que Steve Bannon, Sí, que viene importado de Estados Unidos, fue el consejero de Vox durante muchísimo tiempo y también bebía mucho de esta épica, fue uno de los creadores de la campaña del Omaga en Estados Unidos. Entonces son figuras que luego también han llegado al Estado español y se han diseminado por aquí. Claro, es que es el salto porque esto podría quedar en un análisis muy de la esfera de lo freak, ¿no? De los freaks que viven en los márgenes, en foros de internet, y todo eso ha acabado dando el salto a ser un elemento, no el único, pero bastante importante para ocupar figuras políticas de relevancia, como vemos a Donald Trump, como vemos a Javier Milei, esta idea de quién es el líder que me da la alternativa, ¿no? Hay una traslación en esa alt-right estadounidense y luego claramente Donald Trump, y lo vemos de forma muy, muy evidente con el asalto al Capitolio. O sea, es que no estamos hablando de analizar fenómenos extraños que vemos en las fronteras de Internet, ¿no? Son fenómenos muy centrales, como el hecho de que ahora pues no X sea una red social completamente dominada por este tipo de discursos, por algoritmos que fomentan este tipo de discursos, muy hostil. Entonces es como también están copando eso. ¿Os creéis que están copando los Internet o los espacios mainstream de Internet? Claro, yo creo que aquí se ve muy bien la relación que hay entre la política actual y cómo se apoyan en las Big Tech, ¿no? Digamos, las Big Tech o las grandes corporaciones tecnológicas no son simples corporaciones o empresas con intereses, sino que además tienen un despliegue político muy claro. Elon Musk apoyaba claramente la campaña de Trump e incluso el propio algoritmo, como tú comentabas, Salva, también privilegia ciertos discursos respecto a otros, ¿no? Entonces, esto nos interesaba mucho, nos alarmaba también a partes iguales. Y también yo creo que nos ha permitido transitar este fenómeno de forma más o menos integral, pero creo que todavía como sin una propuesta o sí, digamos una alternativa como en términos propositivos, ¿no? Sí que lo hablaba el otro día con un amigo que justo venía de acabarse el libro y nos decía que le había gustado mucho el análisis, pero ¿y ahora qué? ¿No? Que nos quedaba en un mundo en el cual incluso la batalla cultural se disputa en Internet a través de las mismas herramientas que favorecen estos discursos de la alt-right norteamericana e incluso en Europa. Y eso engarza muy bien con esa alusión a lo mesiánico que hacías al principio, Paula, no sé, pienso en personalidades europeas como Eric Zemmour, que a su vez tiene gran parte de las acciones de Hachette, una de las editoriales hegemónicas en Francia, que asimismo tiene el discurso del gran reemplazo, ¿no? De este gran reemplazo racial, y la gente realmente vota estas alternativas políticas y se debate sobre las mismas. O sea, lo que sí que teníamos claro, y además esto lo hablábamos en el podcast, es que la disposición, o sea, yo creo que un problema que tenemos la gente de filosofía es que enseguida sacamos la cuestión del capitalismo sin concretar el capitalismo nunca, ¿no? Y el capitalismo en realidad, sí, es una estructura, es universal, es invisible, pero no es así del todo porque tú puedes señalar dónde hay capitalismo, ¿no? Aquí hay capitalismo, hay una empresa, hay un tal, ¿no? Hay ciertas estructuras que son materiales y que están manifestando el capital, ¿no? Entonces, de alguna manera yo creo que sí que estamos en un tiempo en el que para hablar de neoliberalismo sin utilizarlo como as bajo la manga que justifique muchos problemas de una, es hacer un seguimiento
digamos, precisamente de las Big Tech, cómo, digamos, se han dispuesto los medios de comunicación actualmente, qué herramientas tiene la izquierda, por ejemplo, para pronunciarse, y cómo esas mismas herramientas son precisamente puestas por las mismas Big Tech que es muy importante como entender eso bien para que de verdad el conocimiento sobre qué es el neoliberalismo se concrete, ¿no? Y de alguna manera eso yo creo que aporta claridad sobre hacia qué lugares tiene que preguntarse la izquierda si quiere ir o no, ¿no? En plan, es lo que hablábamos tú y yo el otro día, en plan, ¿de verdad vamos a intentar, por ejemplo, disputarnos el look de Rosalía como algo, como un producto de izquierdas de alguna manera? ¿Vamos a disputarnos a la Marrache como producto de izquierdas porque es lo único que nos queda? Porque no nos podemos, ¿por qué no nos disputamos, no sé, Obama, yo qué sé, en plan, figuras un poco más entre comillas serias por un lado, ¿no? O quiero decir, ¿de qué elementos estamos pudiendo disponer las feministas y la gente de izquierdas en un mundo en el que comunicarse en redes sociales ahora mismo es ya hacer uso de medios que son dispuestos por gente que se ha pronunciado abiertamente como alt-right, ¿no? Y esa deslocalización de la política que comporta, ¿no? Porque realmente Internet no para, es decir, si los partidos tradicionales antes tenían como canales principales, no lo sé, la televisión, la publicidad en medios de comunicación, y esta era restringida, digamos que pasaba por cierto filtro, ahora en Internet ese acceso es 24/7, es casi gratuito. Y de hecho, gran parte de las campañas contemporáneas se sustentan a partir de memes de Internet. De hecho, un texto que rescatábamos, que además es de carácter un poco underground, por eso nos gustaba meterlo también como contrapunto, ¿no? A esos pues grandes tostones teóricos y filosóficos, era el texto de memeización de la política de Daniel Treviño, ¿no? Sí, que ya es un clásico. Es un hito. Bueno, Sí, es sí, que sí. es increíble. La idea de cómo lo underground puede convertirse en una vía también de reflexión, ¿no? Sí, ahora mismo sí, yo creo que sí, literal. O sea, de hecho en el libro pues le dedicamos una parte a ciertos memes, ¿no? Porque tienen una estética que surgió en 4chan, Reddit, con las campañas de Trump. Y es que efectivamente hay una parte de la política que ahora mismo se sustenta. Bueno, de hecho, ahora que veo a mi hermano, me acuerdo de hecho de que la hija de una amiga mía que es de filosofía y tal subía que X contenido, no sé qué, y mi hermano de repente le comentó de coña, en plan, tu cuenta está cayendo, y un pitifo, ¿no? Y era porque es un tipo de comentarios que se hacen ahora mucho los jóvenes, así un poco, digámoslo así, ambiguos, cuando una cuenta de memes de derechas o de racistas o no sé qué suben un contenido un poco más light y entonces ponen eso, esta cuenta está cayendo y un piti, ¿sabes? Como muy profundo. Estamos en una era pues política, Sí. ¿no? Diría yo, digamos, que complejiza un poco los marcos jurídicos actuales con problemas morales que son transversales y con conflictos bélicos que, aunque se disputen en el sur global, tienen latencia en Europa y en nuestros contextos, ¿no? Entonces hay quien habla ya de una época post-law, es decir, de lo post-legal o post-jurídico. Después del Estado de Derecho, sí. Eso es, de lo pospolítico también, y es muy complicado teorizar en, sí, no sé, en una realidad tan cambiante. Claro, pienso, por ejemplo, sin irnos mucho del texto, ¿no? Pero la captura de Maduro como un fenómeno concreto que se ha disputado recientemente, y claro, Estados Unidos ahora es uno de los agentes eh, hegemónicos en esta idea del superhombre y también de la idea de la colonización contemporánea, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hacemos el resto de Estados miembros? Incluso si reflexionamos al respecto, hay muchísimos memes que apoyaron la invasión. Con Irán también pasa algo similar, ¿no? Nosotros hablábamos mucho del fast wave, que es precisamente como esta estética de fascista que se encuentra en las viñetas y en los memes de internet. Y claro, eran múltiples los ataques que veíamos bueno, simulados, claro, de la OTAN a Irán en un momento dado, ¿no? Con esa estética VHS. Entonces también el texto como que nos ha permitido indagar un poco sobre esos nuevos modelos culturales, estéticos. Vías de comunicación, vías también de incluso lo que no parece político puede terminar tornándose en político, ¿no? De esta broma que igual se utiliza una imagen que luego tiene una asociación y una connotación
que quien la está utilizando no necesariamente tiene por qué saber qué significa, ¿no? Como el famoso Pepe de Frog, ¿no? Y este tipo de figuras que ya son más clásicas, pero que eso sigue evolucionando y se siguen generando nuevas imágenes. Ya por ir cerrando, antes de si alguien del público quiere plantear alguna pregunta, lo habéis esbozado antes o lo hemos hablado antes con la idea de la empatía o de cómo nos acercamos a este tipo de perfiles, cómo los miramos, también la de qué herramientas tenemos, ¿no? Si ya ni siquiera es el hecho de el poder de quien tenemos enfrente, sino que el lugar desde donde se hace ese debate o esa lucha, si queremos, no es neutral, lo controlan otros que están a favor de este tipo de discursos. Como feministas, ¿cómo contrarrestamos la influencia de tal vez la manosfera en su conjunto o, por el tema que nos trae hoy aquí, de estos criptoprofetas en su pequeña parcelita de influencia y de poder, que no es pequeña? A ver, Andrea, yo sí que Te tenemos pregunto. una cosa. Yo diría, sobre todo con comprensión, o sea, parece como un poco vainilla y un poco naif, pero realmente esa aproximación no punitivista hacia aquel que sufre y forma parte de un precariado, yo creo que es esencial. Sí. Y sobre todo a partir de la batalla cultural, ¿no? Que yo creo que es como el gran pendiente que tenemos desde las izquierdas, desde alternativas políticas un poco más progresistas. Sí, o sea, yo creo que Andrea y yo también teníamos muy claro cuando escribíamos el libro que en esto había que posicionarse, ¿no? Igual que en otras cosas, a lo mejor, digámoslo así, nos merecía la pena permanecer un poco en la incertidumbre, en esta sí que teníamos claro que había que posicionarse. Y nosotras estamos de acuerdo ahora mismo, hemos hablado al respecto para ver si lo decíamos o no lo hacíamos abiertamente, lo vamos a decir, cariño. Apoyamos un feminismo muy poco higiénico, un feminismo que se atreva a mancharse las manos, que esté dispuesta, que esté dispuesta a mancharse de cosas que se le puedan reprochar. Es decir, un feminismo, digamos, que esté dispuesto a comprender incluso a la posibilidad del cambio, la posibilidad del diálogo, la posibilidad de, joder, ¿por qué no decirlo así? Querer salvar a los otros también, ¿no? De no dejar a nadie atrás, ¿no? Que era lo que nos repetía Gala. Sí. Eso es, nos lo repetía un poco como leitmotiv y yo creo que forma parte un poco de nuestra idiosincrasia cultural y política. Sí. O sea, igual que para nosotras ha sido muy revelador el carácter como muy higienista de qué asco que tiene lo cripto, para nosotras queremos justo todo lo contrario, queremos el asco dentro del feminismo, queremos estar lo blandito, queremos lo viscoso, queremos, es decir, y eso no se traduce solo en cuerpos gordos, no heteronormativos, tal, no, se traduce en términos, digamos, de problemas teóricos, se traduce en atreverse, digamos, a no tener claras las cosas. Y vaya por delante que hacer pedagogía es algo súper perezoso y tampoco hay que animar a ello, ojo. No, pero es eso, es no tener simplemente tan claro todo. Y no dejar a nadie atrás. Pero actuar con valentía, ¿no? A pesar de no tener las cosas claras. Exacto. Sí. Pues creo que es un mensaje muy potente. Para terminar, también os voy a pedir que si tenéis alguna pregunta que les queráis plantear, pues este es el momento para hacerlo. Así que, adelante. Es justamente sobre esto último que habéis mencionado, porque yo vi el documental de Gala, lo vi y me gustó mucho, y una cosa que se me quedó muy dentro de lo que ella decía era, o sea, cómo se aproximaba continuamente a la investigación que ella hacía desde, o sea, como con mucha empatía hacia lo que supone todo el fenómeno incel y demás. Y hay una parte que sí que comparto, o sea, a lo mejor no he entendido del todo lo que queríais decir con esto último, pero como que una parte que sí que entiendo es acercarse con esa empatía y con esas ganas de entender a gente que está como posicionada en esos lugares, pero a la vez me genera mucho conflicto porque hay gente que no quiere esa, como decíais antes, esa parte como más blanda, como más tal, ellos la rechazan, y por mucho que tú te acerques a esas posiciones con esa predisposición, no siempre vas a encontrar lo mismo del otro lado. Entonces es como, ¿en qué lugar te deja eso realmente? Porque creo que conecta también un poco con lo que habéis dicho antes, de que os invitó al podcast este hombre y que pensasteis ir, pero luego dijisteis no vamos a ir porque no vamos a seguir bien paradas. Entonces creo que al final también eso te pone en una posición de vulnerabilidad que el otro no está dispuesto a recibir, y creo que esa también es una parte clave del movimiento feminista, de ser vulnerables, ¿cómo se dice? Embrace, como apoyar eso mismamente, pero también saber con quién hacerlo
y cuando no se puede, por muy comprensiva que pueda ser con las posiciones que tienen esas personas, no someterte a algo que sabes que no... Sí, priorizando el autocuidado, ¿no? Digamos, y tu integridad a nivel moral y Y político. no solamente, sí, exactamente, o sea, no es solamente como a nivel individual, sino también como la integridad a nivel política de lo que es el feminismo y de posiciones como más de izquierdas. Sí que creo que con Gala coincidíamos mucho precisamente en ese acercamiento hacia un feminismo no punitivista o en ese no dejar a nadie atrás, ¿no? Incluso en algunos momentos parecía como cierta conversación entre amigas, un poco, de la incomprensión que nosotras habíamos sentido en muchas ocasiones a la hora de intentar reivindicar, pues, por ejemplo, espacios mixtos o intentar reivindicar, no sé, el acoger o el tender espacios de diálogo con estas figuras, ¿no? Entonces sí que creo que en ese sentido coincidíamos mucho, como en esa cosmovisión, y desde luego que es complicadísimo. Yo no tengo la fórmula y además tampoco me querría pillar los dedos, a mí me parece un preguntón, pero yo considero que ya el hecho de abordar el tema, incluso intentar gestar como espacios de debate, ya es un primer paso, digamos, de cohabitación, vamos a decir, o de poder asumir la existencia del otro como pues parte inevitable de nuestro día a día. Entonces yo creo que ahí hay mucho de político, ¿no? Claro, o sea, yo creo que también yo sí que tengo una visión como un poco orgánica del feminismo, en el sentido de que, y orgánica de la actualidad, en el sentido de que pienso que la actualidad no es no es el precipicio del mundo, ni se acaba aquí, ni es el estado definitivo del mundo, ¿no? Es decir, los países van a seguir siendo conquistados, o van a mutar, o van a tal, van a... En fin, igual que nos han contado la historia y ha tenido muchos cambios, nosotros también estamos dentro de unos momentos de cambio, ¿no? Y esa organicidad a mí también me da un respiro, porque de alguna manera te puedo decir algo así como, como confío en un feminismo inteligente que no tenga por qué maternar necesariamente, ¿no? Y confío en la inteligencia del feminismo para saber poner límites, y confío en la inteligencia del feminismo para saber cuidar. Pero para eso hace falta que el feminismo también sea inteligente y se sepa independizar y emancipar de ciertos discursos que la han tenido bloqueado, digámoslo así, ¿no? Que quizás han sido inevitables, hasta cierto punto. Ah, no, yo no culpo nada, No pero lo sé. digo, eso ha sucedido, ¿no? Sí, yo por hacer la abogada del diablo, que ya sabes que me gusta, pero... ¿Tenéis alguna pregunta más? Sí, por favor. Jo, no le vemos, no la Ya vemos. estoy... Ay, hola, Laura. Sí, un poco de qué ilusión. Bueno, en primer lugar, felicitaros porque me ha encantado el libro y animar a todo el mundo a leerlo porque se lee súper fácil, bueno, súper fácil. Me lo he leído 2 veces y como dice la segunda no lo entendí, Eso ya es vicio. pero se lee, no sé, se lee como una novela y aparte me parece que tiene como varios niveles, parece como los Simpsons, pero eso es mi nivel de referencia, ¿sabes? Que hay una parte como que se entiende muy fácil, otra parte en la que he aprendido cosas, sobre todo a nivel filosofía, que a lo mejor se escapan un poco de mi marco de referencia, otra parte probablemente más psicoanalítica y tal, o sea, pero que al mismo tiempo incluso esa parte que no entendía sonaba como poesía, era como muy fácil. Así que nada, felicitaros, lo primero. Me ha gustado más la primera parte, digamos, que la parte de los criptoprofetas y la masculinidad, que la parte del, aunque la política está en todo, pero digamos, la parte de la política me parece que nos da para un segundo libro. Sí. Que habéis apuntado aquí algunas cosas, pero me parece que en el libro, como yo no me he nada, no las he visto de cómo justamente, sobre todo en la parte más institucional, más del voto a Vox, a Trump, lo que sea, como hay muchas de estas cosas que estáis comentando en estas comunidades, de esta hipermasculinidad performativa, ¿no? Pues ves a Abascal, a Trump, este rollo del ejército cuando una noche en la mili, de los trajes apretados, de lo que estamos diciendo, de que se subió un caballo sin camiseta, no sé. Me estoy imaginando a Putin ahora mismo, ¿sabes? Literal, sobre, sí. sobre el oso. Trump es lo mismo diciendo, no estoy enfermo, estoy súper delgado, estoy no sé qué. Y al mismo tiempo también estas retóricas que tienen como de antisistema, que increíblemente, incluso dentro del sistema, mantienen, ¿no? Como de, yo voy a romper con el derecho internacional, voy a romper con las normas, voy a hacer lo que me dé la gana, voy a acabar con los chiringuitos, para que no se el chiringuitazo.
Y entonces me parece que esa parte se podría explorar un poquito más y también el tema de Internet en sí mismo, de cómo favorece, digamos en términos de Goffman, cómo es el escenario que favorece, ¿no? Donde ciertas cosas se premian, ciertas cosas se sancionan y que favorece. Nosotros, ellos trabajan conmigo, hicimos una investigación sobre ciberviolencia en adolescentes y no sé qué. Y van a estar hartos porque siempre hablo lo mismo, pero me hacía mucha gracia porque decía un profesor, hicimos un grupo de discusión y tal, y uno de los profesores decía, hablando sobre si tiene algo internet que favorezca la violencia y tal, ¿no? Y entonces uno de los profesores decía que sí que tenía algo, le dices que tú estás en una cafetería y alguien te insulta y a lo mejor pues le mandas a la mierda o le das una patada y te vas, pero internet tiene algo que te pasas 8 horas discutiendo con un nazi de Zamora y que además favorece esta performatividad hipermasculina de te voy a matar, te voy a pegar, voy a hacer no sé qué, cuando es un peinado en la calle no podrías decir eso. Y por último, la parte, o sea, me interesa mucho la parte, yo internet lo veo más masculino y aparte, o sea, me parece que habría que explorar la relación entre todo lo que habéis comentado de los criptobros, Silicon Valley, Bros, Wall Street, todo este rollo, con ¿cómo se llama? El tecnofeudalismo. Sí, sí. Porque son en cierta medida muy diferentes, como pasa con los criptobros que de verdad invierten y los que son pringados, ¿no? Sí. Bueno, por decirlo así. ¿No? O sea, en cierta medida son totalmente diferentes porque sí que tienen recursos materiales, a diferencia de los otros, pero que asumen en cierta medida un montón de estas lógicas. Y con lo que estabais diciendo de autor, me parece que si bien en el libro recogéis súper bien, que eso me gusta mucho, que no tenéis ni una explicación súper materialista de todo es desposesión y la trampa y la diversidad y tal, ni todo es cultural y me parece que recogéis muy bien. En la solución que dais, sí me parece que es un poco del cuidado y el cariño y el afecto como solución, cuando me parece que parte de la solución clara tiene que ver con lo material, con democratizar de alguna manera, no sé, como internet, el acceso, los algoritmos, a quién pertenece. O sea, no lo hemos dicho, pero en verdad lo que queremos es socializar los medios de producción. O sea, eso estaba ahí a la base siempre, sí. Pero al mismo tiempo es problemática esta gente porque te dices, no son racionales, es una reactividad hipermasculinizada y tal. Pero al mismo tiempo tienes su cierta lógica, que tienes más posibilidades de hacerte rico con las criptomonedas, o entiendo, ahora es más factible el tema de la especulación inmobiliaria, ¿no? Que tal vez tengas más posibilidades de eso que de tomar los medios de producción. Sí. Realmente sí que hay una autora que ya había investigado sobre este tema del tecnofeudalismo y tal, que es Asma Mhala. Sí. Lo que pasa es que no lo han traducido al español. Pero es una pensadora franco-tunecina que hizo su carrera, yo creo que en Sciences Po, ahora la ha fichado como la Uni de Nueva York porque los yankees para eso siempre van como muy rápidos, pero tiene un par de libros al respecto que son muy interesantes, que son el de Cyberpunk y el de Tecnopolítica, y sí que ha abordado un poco esta cuestión de lo postpolítico en las Big Tech, ¿no? Y luego a mí sí me da la sensación también, a mí me hubiera gustado también explorar quizás un poco más la segunda parte, pero también teníamos como cierto miedo de que, no sé, de que quizás quedara excesivamente local, ¿sabes? O excesivamente generalista o excesivamente asentado en el caso español, que tampoco es nuestro objeto de estudio 100%, ¿no? Entonces, Claro, justo. también acotarlo era como bastante complicado. Sí, o sea, en geopolítica como que al final posicionarse implica elegir países, ¿no? Elegir, y eso justo no lo queríamos hacer de partida porque estábamos defendiendo al mismo tiempo que esto era un fenómeno transnacional, ¿no? Entonces era difícil. Había mucho que bascular ahí y fue difícil, sí, fue muy difícil. No sé si tenéis alguna otra pregunta y ya vamos cerrando. Adelante. Sí. Yo, cuando estáis hablando, me está planteando en tema este de los cripto y tal, que como no veis que hay como dos niveles, están 4, 5 o 10 que son los que manejan el cotarro, y luego por debajo hay una masa de criptos que ni tienen dinero ni nada, y
Yo creo que ese aspiracionismo a ser como los machos alfa, por decirlo así, es lo que les genera el estar cabreados con el mundo, el estar de esa manera, como tú comentabas, el chico ese que te da pena, etcétera, etcétera. Ese chico que te da pena. ¿No? Vivian ¿No Zara, pensáis que al Coffee final Clubs. es como un tema piramidal y aspiracional también, de que quieren ser como esos que tienen de ejemplo? Porque yo, por ejemplo, conozco a una persona que ha sacado mucha pasta en criptomonedas, pero no sale en internet, ni hace vídeos, ni nada de nada, porque lo que quiere es la pasta, no ser famoso, ¿sabes? Entonces como que me da la impresión eso, ¿no? Hay una parte justo, me acuerdo que además, me acuerdo que lo escribí yo, que decía justo que los criptoprofetas, digamos, los iconos, ¿no? Necesitan precisamente aquello que desprecian, necesitan a hombres blandos para que ellos puedan salir adelante, porque es una estafa piramidal. O sea, quiero decir, si tú no tienes a gente blandita a la que convencer que te pague la mentoría, el curso de masculinidad, de testosterona o lo que sea, no vas a salir adelante, ¿no? O sea, quiero decir, es muy curioso porque desprecian un mundo que sin embargo necesitan para salir adelante ellos, ¿no? Sí, de hecho, esa lógica del capital, digamos, del neoliberalismo contemporáneo, del supérate a ti mismo, yo creo que está súper vigente y desde luego lo cripto podría entenderse como una suerte de nuevo holding, ¿no? De nuevo holding, el concepto, digamos, el eje de clase también está súper latente, incluso no simplemente de clase, sino también de tipo étnico y de quién es el que tiene los medios, digamos, de producción o incluso de comunicación, ¿no? Para la proliferación de estos discursos y también para su normalización. Pues creo que con eso vamos a cerrar. Muchísimas gracias, Paula. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias. Gracias a todos vosotros que habéis venido. Para quienes no lo tengáis todavía, id a comprar aquí en el espacio Dickinson Criptoprofetas, leedlo, subrayadlo, reflexionad mucho sobre ello y ojalá estas dos personas pues, puedan seguir ampliando sus análisis, porque creo que aquí ya han surgido un montón de ideas que dan para mucho. Así que nada, tenéis ahí para poder. Gracias, muchas gracias.